Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de leucemia linfoblástica aguda, la etiopatogenia, el cuadro clínico, la clasificación y el diagnóstico. Mi nombre es Adriana García, soy residente de primer año del Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y esta clase fue coordinada por la doctora Fabiola Udiño, médico adscrito al Servicio de Hematología. Dentro de los objetivos de la charla están conocer la etiopatogenia de la enfermedad, conocer cuáles son los signos y los síntomas más frecuentes que se presentan en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, conocer las diversas maneras que existen para clasificar la leucemia linfoblástica aguda y por último conocer el abordaje que debemos hacer en este tipo de pacientes. Dentro de los temas que vamos a desarrollar en esta charla, iniciaremos por la definición de la enfermedad, la epidemiología, la etiopatogenia, el cuadro clínico, la clasificación y por último el diagnóstico. Vamos a comenzar por la definición. Esta enfermedad fue descrita inicialmente en el año de 1845 por el patólogo inglés, el Dr. Virchow, quien la denominó Weiss's Blot, y posteriormente la acuñó el término de leucemia. La leucemia linfoblástica aguda es una neoplasia maligna de las células precursoras hematopoyéticas de la línea linfoide, ya sea de estirpe B o de estirpe T, con capacidad de invadir médula ósea, sangre periférica y otros tejidos por células inmaduras que conocemos como blastos. Estos blastos pueden infiltrar otros tipos de órganos como los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso. También pueden infiltrar la piel, el sistema nervioso central y otros órganos sólidos. Su proliferación impide el correcto funcionamiento de la médula ósea, provocando insuficiencia medular, que en la mayoría de las ocasiones va a ser el motivo por el cual los pacientes van a acudir a valoración en la consulta de hematología. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la leucemia linfoblástica aguda es la leucemia más frecuente que se encuentra en la edad pediátrica. Representa el 23% de todos los diagnósticos de cáncer pediátrico y representa el 76% de las leucemias que se presentan en niños menores de 15 años de edad. Las tasas de remisión completa en la edad pediátrica van del 97 al 99% con los tratamientos que se aplican actualmente. La tasa de supervivencia sin eventos a 5 años en la edad pediátrica va del 75 hasta el 87%. En el adulto tenemos que tiene 2 picos de incidencia. El primero de ellos entre los 20 y los 25 años y un segundo pico importante que se presenta alrededor de la séptima década de la vida. Se presenta en 1 de cada 100,000 habitantes por año y es mucho más frecuente encontrarla en pacientes hombres que en pacientes mujeres. La raza caucásica y seguida de la raza negra van a ser las que van a tener la mayor incidencia de LLA. Las tasas de supervivencia en el adulto a 5 años van del 90 al 94% y representan en el adulto el 20% de las leucemias agudas. En cuanto a epidemiología de México, los estados que siguen teniendo la mayor incidencia de leucemia linfoblástica aguda sigue siendo en primer lugar la Ciudad de México, en segundo lugar el estado de Jalisco y en tercer lugar el estado de Chiapas. Muy probablemente en estos 2 últimos estados sean por la ocupación agrícola y por el uso de algunas sustancias como fertilizantes que ocupan. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la etiopatogenia. En realidad, la etiología de la leucemia linfoblástica aguda sigue siendo desconocida. Tenemos que el inicio y la progresión de la leucemia linfoblástica aguda se debe a mutaciones sucesivas que alteran las funciones celulares, incluida una mayor capacidad de autorrenovación, un descontrol en la proliferación normal de estas células, un bloqueo en la diferenciación y también que presentan una mayor resistencia a las señales de apoptosis. Sin embargo, también se proponen algunas otras teorías o algunos otros factores determinantes del desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda. Dentro de estos tenemos que la exposición a radiación
se ha implicado como un factor determinante en la aparición de leucemia linfoblástica aguda. Se menciona en algunos artículos que esta radiación, sobre todo en pacientes durante el primer trimestre de la gestación, que estuvieran expuestas a radiaciones constantes, pudiera ser un factor para que se presente la leucemia linfoblástica aguda en la edad pediátrica. También se ha estudiado que poblaciones donde se llevó a cabo lo de la bomba de Hiroshima, se han estudiado esas poblaciones por largos periodos de tiempo y en estos tipos de pacientes se ha observado que la exposición a grandes cantidades y por tiempos muy prolongados también han sido determinantes para la aparición de la leucemia linfoblástica aguda. Otro factor que se propone es la exposición a quimioterapia. Esto sobre todo se ve en pacientes adultos, en los cuales por alguna otra circunstancia han desarrollado algún tipo de cáncer en el cual han necesitado tratamiento con quimioterápicos o bien con radiación. Y esto se propone como un factor para desarrollar leucemia linfoblástica aguda en la edad adulta. También se proponen algunos factores ambientales, exposición, por ejemplo, a sustancias químicas como pesticidas, relacionadas estas con el uso ocupacional o con el uso doméstico que le dan los pacientes. Se ha propuesto también que el tabaquismo en los padres antes o durante el embarazo y el alcoholismo, sobre todo de la madre durante el embarazo, también pudieran ser factores que determinan la génesis de la leucemia linfoblástica aguda. También se menciona que hay algunas enfermedades genéticas como la trisomía 21, la neurofibromatosis, el síndrome de Klinefelter, la anemia de Fanconi, el síndrome de Shrekman-Diamond, el síndrome de Blum y la ataxia-telangiectasia como probables factores etiológicos de la leucemia linfoblástica aguda. Al respecto de los síndromes genéticos, pues la verdad es que son una minoría. Solo el 5% de los casos de leucemia linfoblástica aguda se van a asociar a síndromes genéticos hereditarios. Hablando específicamente sobre los niños que tienen síndrome de Down, en ellos se ha visto que tienen un riesgo de presentar leucemia linfoblástica aguda de un 10 hasta un 30 veces mayor que la población general. Sin embargo, se considera que el síndrome de Down pues, va a ser un trastorno heterogéneo y que las anormalidades genéticas que se pueden detectar en este tipo de pacientes siguen siendo las mismas que se reconocen en la población general. Las más frecuentes de encontrar en pacientes con Down son la hiperdiploidía, es decir, mayor a 50 cromosomas, y la translocación 12-21 como las más frecuentes. Algunas otras, como la de lesión del cromosoma 9, también se pudieran considerar como factor determinante para la LLA. También tenemos algunas otras enfermedades genéticas que tienen una herencia recesiva, que también se las conoce como enfermedades que tienen una mayor fragilidad cromosómica, que son de predisponentes también para la leucemia linfoblástica aguda. Estas incluyen la ataxia-telangiectasia y el síndrome de Blum. En pacientes que presentan ataxia-telangiectasia se ha descrito que tienen 70 veces mayor probabilidad de desarrollar una leucemia linfoblástica aguda y también se ha descrito que tienen un riesgo de hasta 250 veces más de presentar linfoma, específicamente de células T. El agente causal pues, de la ataxia-telangiectasia es la mutación en el gen ATM, que este tiene la capacidad de codificar pues, una proteína que involucra a la reparación del ADN, su regulación, su proliferación celular e incluso su apoptosis, y que por uno de estos mecanismos que está dañado, pues pudiera ser la manera por la cual se desarrolla la leucemia linfoblástica aguda. Cabe recalcar también que pues todas estas asociaciones que les acabo de mencionar, todas estas propuestas, pues siguen siendo de un tema controvertido. La mayoría de estas han sido refutadas por algunos estudios, pero pues las debemos de considerar para al momento que estamos haciendo la historia clínica de nuestros pacientes. Algunas otras
Algunas otras teorías que se tienen sobre la génesis de la leucemia linfoblástica aguda son los movimientos poblacionales del medio rural al medio urbano. Esto relacionado, como les había comentado, a las asociaciones ocupacionales que tienen, ya que en el medio rural hay muchísima mayor exposición tanto a plaguicidas como a diversas sustancias que pudieran dañar la correcta formación del DNA. En cuanto a la teoría de infecciones, se propone que sobre todo el virus del Epstein-Barr, que se ha asociado con linfomas de Burkitt, se cree que también pudiera tener relación con el desarrollo de leucemia linfoblástica aguda. Y el otro virus que se ha descrito también es el virus linfotrópico humano tipo 1, que también se asocia al desarrollo de LLA. Ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico que presentan estos pacientes. Como ya les había comentado, la presentación aguda con fallo medular va a ser la manera de presentación más frecuente que tienen estos pacientes. En estos pacientes podemos encontrar que lleguen con pancitopenia o podemos encontrar los que presenten datos de anemia o de trombocitopenia y que en algunos casos también pudieran llegar con datos de leucocitosis. El fallo medular dependerá pues de la agudeza de la presentación del cuadro de la leucemia y en caso de que presenten anemia, pues se va a presentar el paciente con datos de síndrome anémico, caracterizado por mareo, fatiga, letargia, disnea, astenia y palpitaciones. Estos pacientes también pueden presentarse con neutropenia, que esto va a ser un factor que les va a condicionar mayor riesgo de poder presentar infecciones, sobre todo a nivel de tórax con infecciones de vías respiratorias, tanto de vías altas como de vías bajas. En los labios, presentada por la aparición de herpes a nivel de la mucosa labial, también puede presentarse a nivel de la región perianal o al nivel de la piel, presentándose como escarlatina o bien como con datos de celulitis. Los principales microorganismos que van a afectar a estos pacientes son los estafilococos, las pseudomonas, el virus del herpes simple y la cándida como hongos oportunistas. En otras ocasiones podemos encontrar que estos pacientes se presenten con sintomatología general, inespecífica de la leucemia linfoblástica aguda, que sin embargo también nos pueden hacer sospechar que el paciente tiene un síndrome linfoproliferativo. En este caso podemos encontrar pacientes que puedan tener fiebre, malestar general, astenia, adinamia o datos de sudoración. Si este paciente además se presenta con plaquetas bajas, entonces puede llegar a la consulta por presentar sangrados espontáneos a nivel de la mucosa, a nivel de epistaxis, pueden presentar menorragia, pueden presentar sangrados por encía, por recto o incluso hemorragias retinianas. Estos pacientes, como les comentaba, pueden debutar también con una cifra muy elevada de leucocitos y presentarse con signos de leucoestasis, caracterizados por hipoxia, por hemorragias retinianas, por alteraciones del estado de conciencia y por infiltrados pulmonares difusos. En cuanto al dolor óseo y articular, se menciona que es un síntoma que vamos a encontrar frecuentemente en los niños en edad pediátrica y que va a ser mucho menos frecuente encontrarlo en la edad adulta. En cuanto a la afección del mediastino, tenemos que se puede presentar una masa mediastinal a expensas del crecimiento del timo y que 15% de estos pacientes pueden presentar síndrome de vena cava superior, con lo que también implica que estos pacientes pueden presentar obstrucción de los grandes vasos que se encuentran en el mediastino y que esto pudiera condicionar cierta morbimortalidad para el paciente. Lo otro muy frecuente que podemos encontrar en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, pues son las linfadenopatías generalizadas. Podemos encontrar datos de esplenomegalia, de hepatomegalia y también en los pacientes varones, pues podemos encontrar crecimiento testicular. Esto bien debido a que sea por infiltración de células malignas a nivel testicular o que sea por obstrucción de los ganglios linfáticos a nivel de la región inguinal. Para esto, necesitamos solicitar pues un ultrasonido, ya sea de abdomen para ver la hepato o esplenomegalia
Y en datos, en algunos pacientes en los cuales haya crecimiento testicular, pues un ultrasonido testicular para ver si es por infiltración o si es por obstrucción ese crecimiento testicular. Algo que hay que recordar y que es muy importante en la leucemia linfoblástica aguda es que presenta afección también del sistema nervioso central. Clásicamente en los libros la describen que el sistema nervioso central es un santuario para las células leucémicas y que se pueden presentar bien al diagnóstico o durante el transcurso de la enfermedad. Se menciona que el 6% de los pacientes van a presentar afección al sistema nervioso central al diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda. Lo más frecuente es que nosotros realicemos para hacer el diagnóstico una punción lumbar, en la cual podemos encontrar más de 5 blastos por microlitro en líquido cefalorraquídeo y dentro de las características del cuadro clínico, una parálisis de cualquier par craneal. Dentro de lo más representativo es que haya parálisis del séptimo par craneal. Pueden haber alteraciones tanto de la sensibilidad y pueden también presentar los pacientes datos de meningismo. Para la afección del sistema nervioso central es importante recordar que nosotros tenemos que implementar una terapia profiláctica y realizar punciones lumbares. Esta se puede realizar al diagnóstico o una vez concluida la fase de inducción a la remisión. Y si en dado caso presenta este paciente afección al sistema nervioso central, iniciar terapia intratecal con metrotexate, citarabina o esteroide, dependiendo del protocolo que se realice en cada centro hospitalario. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la clasificación de la leucemia linfoblástica aguda, en la cual vamos a ver que hay varias formas de poderla clasificar. Dentro de la clasificación morfológica de la FAB, que es la Asociación Franco-Americana Británica, tenemos que la va a dividir en tres tipos morfológicos, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, como vemos acá, es la que más frecuentemente se va a encontrar en los niños. 80% de los niños van a tener este tipo de leucemia linfoblástica aguda y solo el 31% de los adultos la van a presentar. Dentro de las tres clasificaciones, siempre van a tener marcador de mieloperoxidasa negativa, ya que este es un marcador de línea mieloide. El TDT en la tipo 1 es positivo y las características morfológicas es que en la tipo 1 las células tienen un tamaño pequeño, tienen un núcleo que es regular, tienen nucleolos que no son visibles, tienen un citoplasma escaso, tienen basofilia ligera y tienen ausencia completamente de vacuolas. En la tipo 2 es la más frecuente que vamos a encontrar en el adulto, 60% la van a presentar y solamente el 17% de los niños presentan la tipo 2. Nuevamente, mieloperoxidasa negativa, TDT positivo. Acá las células van a ser grandes y van a tener formas diferentes, de tal manera que van a tener una morfología heterogénea. El núcleo va a ser irregular, van a tener acá núcleos, por lo menos uno, y este se describe que va a ser prominente. El citoplasma también es de forma variable, tiene una basofilia variable y en esta tipo 2 tampoco se presentan vacuolas. En la tipo 3 es la menos frecuente y es la de peor pronóstico. Tiene el adulto una incidencia de 9% y en los niños de 3%. Nuevamente son mieloperoxidasa negativas, tienen TDT negativa. El tamaño acá de las células son grandes, pero tienen una morfología muy similar, por lo tanto son homogéneas. El núcleo también es regular. Acá también presenta nucleolos, por lo menos uno, y es prominente. Tiene citoplasma que es bastante abundante, tiene una basofilia intensa y la característica distintiva de este tipo morfológico es que va a tener vacuolas, que lo va a hacer que se diferencien de los dos tipos morfológicos anteriores. Acá les presento la imagen de los tres tipos morfológicos que podemos observar, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. En la tipo 1 nos mencionaban que eran células pequeñas con núcleos muy grandes, que el citoplasma era variable, que no presentaba nucleolos ni vacuolas. En la tipo 2 son células mucho más grandes, de diferente morfología, por lo tanto son heterogéneas,
van a presentar nucleolos, estos van a ser prominentes, la cantidad de citoplasma también es variable, y la tipo 3, que es la más característica de diferenciar, porque van a ser células grandes, generalmente se describen como homogéneas, presentan también muchos nucleolos, pero lo más característico de esta es que van a presentar estas vacuolas. Y bueno, nosotros al efectuar el diagnóstico morfológico, pues nos podemos dar una idea ante qué tipo de enfermedad estamos enfrente. Sin embargo, hay cierta posibilidad de que con la morfología podamos tener algunos errores. Por lo tanto, se han desarrollado ciertos procedimientos para tener la clasificación mucho más específica o darle un nombre y apellido a la enfermedad. Tenemos entonces que podemos utilizar el inmunofenotipo. El inmunofenotipo pues va a ser un panel de anticuerpos monoclonales que permite inicialmente la diferenciación de una leucemia linfoblástica aguda de una leucemia mieloide aguda, con estos marcadores que enseguida les voy a comentar. Posteriormente, se utiliza un panel de marcadores para diferenciar entre linaje D y linaje T. Y por último, se utilizan marcadores de maduración linfocítica para saber si estamos ante una leucemia linfoblástica aguda o bien crónica. Dentro de los marcadores que utilizamos para describir la leucemia mieloide, pues tenemos que acá van a salir positivos los antimeloperoxidasa, el CD13, el CD33, el CDW65 y el CD117. Si tenemos una leucemia linfoblástica aguda de estirpe B, entonces los que se van a positivizar son el CD19, el CD22 citoplasmático, el CD79A y el CD10. Si tenemos a una línea linfoide T, entonces vamos a estar ante la presencia de un CD3 citoplasmático positivo, CD2 y CD7. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación tanto inmunológica como la clasificación citogenética. Decidí que estas tablas pues estaban bien para explicar las dos clasificaciones y bueno, dentro de la clasificación inmunológica, de igual manera va a ser un panel de anticuerpos monoclonales que nos van a poder diferenciar en el caso de las células de origen B, se va a poder subclasificar en subgrupos como ProB, pre-B común, pre-B y B madura. Dentro de la ProB tenemos que va a tener HLA, DR positivo, va a tener el TDT positivo, CD19 positivo, el CD79A positivo, el CD22 positivo. Y dentro de la clasificación citogenética, la translocación más frecuente encontrada en las leucemias ProB va a ser la translocación 411 con el gen que codifica ALF1, AF4 y el gen MLL. Como veremos más adelante, esto tiene mucha significancia, sobre todo en el pronóstico. Y la translocación 411 se describe que es una translocación de mal pronóstico. Ahora bien, si tenemos una leucemia de estirpe B, de subgrupo pre-B común, vamos a tener el HLA-DR positivo, el TDT positivo, el CD19 positivo, el CD79A positivo, el CD22 positivo, el CD10 positivo, y acá lo más común es que en la citogenética encontremos la translocación 922 que codifica el BCR-ABL y también la translocación 119 con el gen BPXE2A. Si tenemos un subgrupo PreB, entonces tendremos todos los marcadores que les acabo de comentar positivos, incluido el CIGM. Y dentro de la citogenética vamos a tener a la translocación 1221 del gen TEL-AM. Si tenemos un subgrupo B maduro, vamos a tener un HLA-DR positivo, un TDT positivo, CD19 positivo, CD79A positivo, CD22 positivo, CD10 positivo, CIGM positivo, MIGM positivo, y dentro de la citogenética vamos a tener la translocación 814 del gen CEMIC. Si tenemos el origen T, entonces la vamos a poder subclasificar en una leucemia T temprana,
en una T cortical y en una T madura. Dentro de la T temprana, los marcadores positivos van a ser el CD3, el CD positivo y el CD5. Y dentro de la citogenética, los principales van a ser el Notch1, la translocación 1014, la translocación 1114 y el gen HOX11 y el HOX11L2. Dentro de la T cortical, tenemos que el CD5 va a estar positivo, el CD2 positivo, el CD3 positivo y el CD1 positivo. Y en la T madura, el CD3, el CD5, el CD2 y el CD3 positivo. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas de análisis molecular. Las técnicas pues de biología molecular, tanto el FISH como también la PCR, pues nos van a ayudar a identificar las translocaciones, que estas, vamos a ver un poquito más adelante, tienen un significado pronóstico en las leucemias linfoblásticas agudas, ya que estos tipos de análisis molecular tienen una alta sensibilidad y precisión para detectar aneuploidías o de lesiones o translocaciones. Y también podemos identificar enfermedad mínima residual por medio del análisis de técnica de PCR en tiempo real. Acá en esta diapositiva, pues nada más comentarles algunas de las alteraciones genéticas que se pueden encontrar mediante la técnica de FISH, ya sea para la estirpe B o la estirpe T, que más adelante las vamos a ir desarrollando y vamos a ver qué implicación pronóstica tiene cada una de ellas. Ahora, en esta diapositiva les comento nada más algunas pruebas complementarias que debemos hacer para realizar el correcto abordaje de los pacientes con sospecha de una leucemia linfoblástica aguda. Como sabemos, pues hay que hacer una biometría hemática inicial, saber con cuántos leucos hacemos el diagnóstico, ya que como veremos en una diapositiva posterior, estas tienen implicación en el pronóstico del paciente, realizar estudios de química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático. Todo esto también encaminado a que si hacemos el diagnóstico de una LLA, podamos administrar prontamente la terapia el tratamiento con quimioterapia. También pues tenemos que hacer un frotis de sangre periférica en el cual esperamos encontrar pues las células blásticas que ya hayan avanzado hacia la sangre periférica. Para este momento pues ya tuvimos que hacer el aspirado de médula ósea con la toma de biopsia de hueso y mandar a analizar toda esta médula ósea por estudios citogenéticos, por estudios moleculares, por inmunofenotipo, que lo podemos hacer en sangre periférica o bien en médula ósea, y hacer algunos estudios de imagen complementario al paciente, por ejemplo, una radiografía de tórax, para ver si hay infiltración mediastinal y realizar alguna tomografía para corroborar la presencia, sobre todo, de ganglios retroperitoneales. Y realizar la punción lumbar para saber si este paciente, además de esto, tiene infiltración al sistema nervioso central, que como ya vimos, pues es uno de los sistemas que más se afectan con este tipo de enfermedad. En este diagrama, pues básicamente es nada más para reafirmar lo que les acabo de comentar. Si tenemos un paciente de primera vez con sospecha de una leucemia linfoblástica aguda, pues primero que nada hay que saber o hay que tener los marcadores de inmadurez, que van a ser el CD34, el CD117, y posteriormente hacer la clasificación por inmunofenotipo de qué tipo de leucemia está, si es de estirpe T, si es de estirpe B o si tiene una expresión mieloide. Algunos otros estudios complementarios que hay que realizar, pues es un perfil de hierro, hay que realizar vitaminas a los pacientes, el panel viral en busca de VIH o de hepatitis B o C, hay que hacer un ecocardiograma, todo esto enfocado para la terapia de tratamiento que le vamos a dar, el frotis de sangre periférica, el aspirado de médula ósea, la biopsia, hacer el diagnóstico por morfología, como lo dictamina la FAB, esperar pues el resultado del inmunofenotipo, si se manda a FISH, el cariotipo o a PCR. Ahora vamos a hablar un poco sobre el cromosoma Filadelfia.
Como ya sabemos, pues es la translocación que se da en el cromosoma 9 y 22, que codifica el gen BCR-ABL, que es un gen pues, de tirosinquinasa. El cromosoma Filadelfia se encuentra en aproximadamente el 5% de los niños con leucemia linfoblástica aguda y se presenta en el 25 al 30% de los adultos que presentan esta enfermedad. Menciona la literatura también que es mucho más frecuente encontrar mayor incidencia de cromosoma Filadelfia conforme la edad va avanzando. Es decir, que pacientes que tienen alrededor de 60 años, prácticamente 50% de ellos van a presentar cromosoma Filadelfia positivo. Anteriormente, pues no se sabía en qué momento administrar la terapia con ITCAS. Actualmente ya se sabe que la terapia con imatinib debe ser de una administración temprana posterior a la inducción a la remisión. Anteriormente, antes de la era de los ITCAS, tener cromosoma Filadelfia pues era un factor de pésimo pronóstico. La sobrevida de los pacientes, aún con quimioterapias intensivas, pues era muy pobre. Posterior a la era de los ITK, del imatinib, pues se ha visto que pacientes que presentan cromosoma Filadelfia positivo, pues han tenido una adecuada evolución. También nos sirve para valorar la enfermedad mínima residual y la respuesta que están teniendo esos pacientes al tratamiento con imatinib. Actualmente los estudios reflejan que la terapia con imatinib prácticamente igualó la sobrevida de los pacientes que tenían o que recibían trasplantes halogénicos. Y esto es algo muy bueno porque pues el tratamiento con imatinib es un tratamiento pues no invasivo, es un tratamiento que se da por vía oral y que no pues necesita de hospitalización, simplemente necesita de vigilancia por medio del médico hematólogo. Ahora en esta tabla que les presento, es una tabla donde nos hace referencia a las alteraciones citogenéticas y al pronóstico que van a tener cada una de ellas. Y en la última fila vamos a hablar acerca del tratamiento que se sugiere dar en caso de que se presente alguna de estas anormalidades citogenéticas. Inicialmente vamos a hablar sobre el número cromosómico en la leucemia linfoblástica aguda, que puede clasificarla en varios subgrupos. Por ejemplo, el primero que observamos en la tabla, que es la hiperdiploidía, también conocida como hiperdiploide alto, que se define como 51 hasta 67 cromosomas, y esto se observa pues alrededor del 25% de los casos pediátricos y en el 6 al 7% de los casos del adulto. Esta se asocia con un pronóstico favorable, sobre todo en pacientes pediátricos. Y el cariotipo hiperdiploide alto puede también estar asociado con una mayor acumulación de metotrexate y de sus derivados de poliglutamatos. Tienen una mayor sensibilidad, por lo tanto, a los antimetabolitos y una marcada señalización de estas células para que puedan sufrir apoptosis. A diferencia, por ejemplo, de la hipodiploidía, que es el siguiente renglón, en la cual clásicamente pues tenemos menos de 44 cromosomas, especialmente cerca de la haploidía, que se describe como 24 hasta 31 cromosomas, y la baja hipodiploidía, que son entre 32 y 39 cromosomas. Estas se asocian constantemente con un pronóstico adverso, son de pronóstico malo, tanto en niños como en adultos que tienen leucemia linfoblástica aguda. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre las diferentes translocaciones y su significado pronóstico. Y voy a explicar un poquito nada más cómo es que se llevan a cabo estas translocaciones. Y bueno, tenemos que pues algunas translocaciones pueden movilizar elementos tanto de promotor como de potenciador de un gen, ya sea que se expresen en una cadena pesada o bien en una cadena ligera de una inmunoglobulina o bien de un receptor de un antígeno específico de estas células. Hay factores, también hay una gran variedad de factores de transcripción que pueden resultar en la sobreexpresión de un factor de transcripción, como lo veremos, por ejemplo, en la sobreexpresión del cromosoma Filadelfia, el 922.
Un ejemplo de esto, por ejemplo, podría ser la leucemia linfoblástica aguda L3 de la FAB o tipo Burkitt, en el que los factores de transcripción, que es el MYC, se trasloca a un elemento que se conoce como promotor en la cadena ya sea pesada o ligera de las inmunoglobulinas y consecuentemente expresa este gen de manera aberrante. Más a menudo estos reordenamientos genéticos pues van a resultar de la fusión de dos genes que codifican diferentes factores de transcripción. Estos factores de transcripción, que también se conocen como factores de transcripción quiméricos, pueden regular pues los genes que están involucrados tanto en la diferenciación como en la autorrenovación y en la proliferación y las resistencias a los medicamentos de las células madre, de los medicamentos que utilizamos para las leucemias linfoblásticas agudas. En este grupo, las translocaciones incluyen, por ejemplo, al gen que codifica el MLL, que está en el cromosoma 11q23, que es el más común. Dentro de estos es la translocación 411, lo que resulta en la creación de un gen de fusión que se llama MLL-AF4. Otros genes de fusión dan como resultado también la activación aberrante de tirosinquinasa. Por ejemplo, en el cromosoma Filadelfia, en la translocación 922, da como resultado pues el gen de fusión del BCR-ABL1. Este provoca pues la activación constitutiva de la tirosinquinasa ABL, que está directamente relacionada, como ya habíamos visto, en la génesis de la leucemia linfoblástica aguda. Otra translocación que observamos es la 1221. Esa es la más frecuente encontrada sobre todo en los niños y esta sí les confiere buen pronóstico. Otra translocación que vemos es la translocación 119. Esta se asocia a leucemia linfoblástica aguda de precursores B, o sea, la que habíamos visto anteriormente como pre-B. Otra translocación que frecuentemente se observa es la 411, más frecuente en niños que en adultos y resulta de la fusión del gen MLL con el gen AF4. Estas asociaciones están más frecuentemente vistas con enfermedades muy agresivas, sobre todo enfermedad refractaria o bien pacientes que presentan una recaída temprana de la enfermedad. Hay otra translocación también que es la 814. Esta se relaciona con una leucemia linfoblástica aguda, una L3 de la FAB. Y hay otra translocación que es la 1119 con fusión MLL-ENL con sobreexpresión del HOX11, que estas confieren mal pronóstico sobre todo a las leucemias linfoblásticas agudas de estirpe T. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de esta tabla. Entonces, como les había comentado al principio, las alteraciones citogenéticas cada vez tienen una mayor implicación tanto en el pronóstico como en las terapias, porque cada vez se van descubriendo terapias dirigidas ante estas alteraciones citogenéticas. Recordar nada más de manera general que las hiperdiploidías van a tener un buen pronóstico, sobre todo en los niños, como podemos observar acá, hasta 90% de sobrevida a los 5 años y en los adultos hasta un 50% a los 5 años de sobrevida. Las hipodiploidías en general siempre van a ser de mal pronóstico, tanto en el niño como en el adulto. La frecuencia realmente pues son bajas, en el adulto es del 2%, en el niño es únicamente del 1%, y la sobrevida únicamente en el adulto llega hasta el 20% a los 5 años, y en el niño llega hasta el 40% a los 3 años. Dentro de las translocaciones ya vimos que hay unas de buen pronóstico, hay unas de mal pronóstico, y bueno, esto también va a depender de la terapia que nosotros indiquemos en el paciente. La translocación 1221, 28 y 822 con expresión del gen CEMIC, la frecuencia en el adulto es únicamente del 5%, en el niño es únicamente del 2%. La sobrevida en los niños alcanza de un 50 a un 80% a los 3 años y la
en el adulto hasta los 3 años y la sobrevida en el niño va del 75 hasta el 85%. En estos pacientes, el tratamiento indicado será una quimioterapia agresiva más el uso de rituximab. En la translocación 1221p13q22 del gen ETB6-RUNX1, la frecuencia en el adulto puede ir desde 0 hasta un 3% y en el niño es mucho más frecuente, hasta un 25%. La sobrevida en el adulto realmente no se conoce, pero en los niños llega a tener una sobrevida bastante buena, desde el 85 hasta el 95% a los 5 años. El tratamiento acá se sugiere la utilización de asparaginasa. En la translocación 119Q23P133 del gen TCF3PBX1, en los adultos se presenta hasta un 3%, en el niño hasta un 5%, la sobrevida alcanza 70% a los 3 años en el adulto y hasta un 90% en los niños. Acá se sugiere la dosis altas de metotrexate. Acá, que es la más frecuente que hemos visto y que hemos hablado, que es la translocación del cromosoma Filadelfia, que es la 922, en esta, con el gen Q23P, con el Q34Q11, con el gen que codifica, que es el BCR-ABL1, la frecuencia en el adulto, como ya habíamos visto en las diapositivas anteriores, es mucho más frecuente en el adulto y conforme la edad va avanzando, pues es muchísimo más frecuente encontrar cromosoma Filadelfia. A diferencia del niño, que hasta un 5% pueden presentar cromosoma Filadelfia, la sobrevida en el adulto va del 40 al 60% a los 2 años y del 70% a los 5 años en pacientes pediátricos. Obviamente acá ya son terapias dirigidas, acá se utilizan los ITK para el tratamiento de estos pacientes. Y por último, la translocación 411, que como ya habíamos comentado, son de mal pronóstico. En el adulto se presenta entre 3 y 7% y en los niños de un 2%. La sobrevida es muy pobre en el adulto, solo de un 10 a 20% a los 3 años. Y la sobrevida en los niños también es bastante pobre, de 30 a 40% a los 5 años. Acá, idealmente, pues deberían tener inhibidores de FLT3 o inhibidores de DOTIL. Todo esto, la verdad es que pues es como lo más novedoso que hay en cuanto a la leucemia linfoblástica aguda. Y en la siguiente diapositiva, que es esta, vamos a ver cómo estos factores pronósticos que usualmente se utilizaban para el riesgo de la enfermedad, pues con estas nuevas apariciones por citogenética, de estas alteraciones citogenéticas, muy probablemente en algún tiempo pues también se van a ir teniendo que modificar. En esta voy a empezar a hablar sobre esta tabla que les presento acá. Entonces, estos son los factores clásicos que se han utilizado para la estratificación del riesgo de la leucemia linfoblástica aguda. En cuanto a los factores que mencionan, uno de los más importantes pues es la edad. La edad, como sabemos, en el adulto favorable será aquellos que presenten leucemia en menores de 35 años y desfavorable será en aquellos que presenten mayor de 60 años. Esto también tiene relación con lo que les comentaba de la presentación del cromosoma Filadelfia. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. En niños, favorable será entre 1 y 9 años y desfavorable será menores de 1 año y mayores de 10 años. El número de leucocitos al diagnóstico también para las leucemias de tipo B, menor a 30,000 leucocitos es de pronóstico favorable, mientras que para leucemias de línea T va a ser mayor a 100,000 leucocitos, un factor desfavorable. En cuanto al inmunofenotipo, tenemos que las leucemias linfoblásticas agudas T, sobre todo las timocíticas, tienen un riesgo favorable, mientras que las que presentan precursores de célula T tienen un riesgo desfavorable. En cuanto al genotipo, como ya habíamos visto anteriormente, las hiperdiploidías van a ser favorables, mientras que las hipodiploidías con menos de 44 cromosomas van a ser un factor desfavorable. Y también dentro del genotipo,
la presencia de cromosoma Filadelfia con BCR-ABL y la mutación que codifica el gen MLL también se conocen como de riesgo desfavorable. Otro factor importante es la enfermedad mínima residual que nosotros tenemos que solicitar una vez que se concluya la inducción a la remisión. Favorable será cuando se encuentre baja o ausente, es decir, menos de 0.01%, y desfavorable será cuando estén por arriba de esta cifra. Ahora vamos a hablar sobre un poquito de estos factores un poco más ampliamente y tenemos que el pronóstico que nos confiere tanto la edad y en menor medida pues el recuento de los leucocitos se puede explicar porque hay asociaciones con anomalías genéticas específicas, como ya les había comentado. Por ejemplo, existe una preponderancia de casos con anormalidades genéticas favorables, ya sea con estas hiperdiploidías o con la translocación 922, que resulta pues en el cromosoma Filadelfia, que ocurre muy frecuentemente, hasta un 30% en los pacientes con LLA adultos, y también que la incidencia pues del cromosoma Filadelfia va a incrementarse con la edad. Es decir, que pacientes que tienen más de 60 años, casi 50% de ellos van a presentar ya cromosoma Filadelfia. También hay que recordar que hay mucha heterogeneidad clínica dentro de cada subtipo genético específico de leucemia linfoblástica aguda. Algunos grupos han demostrado que la combinación tanto de alteraciones genéticas como citogenéticas y la detección también de la enfermedad mínima residual son herramientas que van a ser muy poderosas para la estratificación del riesgo de los pacientes y que muy probablemente en algún tiempo van a estar suplantando los factores de riesgo tradicionales que les acabo de comentar en la tabla que están observando. Y bueno, pues la importancia clínica de muchos de los factores pronósticos cambia obviamente con las mejoras en el tratamiento. Es decir, que por ejemplo pacientes que son Filadelfia positivo y que muy probablemente nosotros al tratar pacientes adultos los vamos a seguir observando, ha tenido una mejora sustancial la adición al tratamiento de los ITK. Entonces, pues cada vez van a haber muchísimo más descubrimientos acerca de estos tipos de terapias dirigidas ante estas alteraciones citogenéticas. Hablando un poquito sobre la enfermedad mínima residual, pues como sabemos va a ser la respuesta que va a tener a la terapia inicial y que sí se va a considerar como un factor pronóstico que es muy importante. Esta medida se explica por la combinación de varias cosas, tanto la sensibilidad de los medicamentos como la resistencia que pudieran tener las células leucémicas al tratamiento que estamos dando, e incluso también algunos otros factores como la farmacogenética del huésped. La enfermedad mínima residual, como ya habíamos dicho, tiene que estar baja o ausente para ser un factor favorable, es decir, menos del 0.01% o menos para decir que ese tratamiento está siendo efectivo. Posteriormente, si es más alta a eso, pues va a ser un factor determinante desfavorable para la enfermedad. Eh, es importante pues que nosotros podamos identificar los niveles de enfermedad mínima residual, sobre todo porque también la enfermedad mínima residual va a tener una implicación, como ya vimos, tanto en el pronóstico, pero también nos puede ayudar a elegir el tipo de tratamiento que le vamos a dar a los pacientes. La enfermedad mínima residual, como sabemos, se puede detectar por citometría de flujo o mediante PCR en tiempo real. Sin embargo, menciona la literatura que pueden llegar a haber algunos errores dependientes del operador con estas técnicas y que se ha propuesto que un nuevo método que se llama secuenciación profunda del DNA, que potencialmente pudiera ser mucho más sensible y que te pudiera dar pues una especificidad más certera de la enfermedad mínima residual que están presentando los pacientes. Y bueno, pues esto sería todo con respecto a la leucemia linfoblástica aguda. Lo que continúa acerca de este tema lo va a dar la doctora Andrea y pues espero que les haya servido
la charla que les di. Y bueno, pues el foro de discusión se encuentra abierto por si surge alguna duda acerca de esto. Muchas gracias y pues les agradezco haber llegado hasta el final de la presentación.